Por este estilo, cada uno de los campeones inventaba una historia que contaba a su familia y amigos, lo que aumentaba la curiosidad y el interés del suceso. El único que sabía la verdad era el conde de la Cortina, a quien Mateo había referido hasta los más insignificantes pormenores del lance, asegurándole que las operistas regresaban a su tierra tan vírgenes como vinieron, que los maridos de las casadas nada vieron de malo, y que el capitán que tuvo ímpetus de lanzarse sobre la Césari se contentó con solo un beso en el carrillo izquierdo. El conde rió mucho al oír esta historia, regaló a Mateo 2 onzas de oro y dejó correr las noticias variadas y los cuentos exagerados de la calle. Evaristo, metido en su monte, en sus carboneras y su rancho, estaba muy lejos de creer que su comportamiento medio romántico y hasta fabuloso con las operistas había levantado una grande polvareda, así es que continuó deteniendo cada 2 o 3 días la diligencia, tanto de subida como de bajada, volviendo a sus fórmulas y método antiguo que ya conoce el lector. El comandante de la Plaza de México recibió orden de establecer escoltas en el camino y que 2 soldados de caballería con sus carabinas y sables subiesen por el techo de la diligencia y la acompañasen hasta Puebla. Un día, y apenas habían pasado 15 del lance de los operistas, los espías que tenía Evaristo en el camino vinieron corriendo por las veredas del monte y le dijeron que venían soldados en el techo. A pocos minutos oyó el ruido de las ruedas del coche. No hubo tiempo para huir, ni para organizar un ataque, ni pensar en nada. La diligencia fue saliendo del recodo del camino y presentándose delante de los enmascarados. Mateo venía dando una especie de lección a los soldados, aconsejándoles que no hiciesen resistencia, pero estos apenas divisaron a los bandidos cuando hicieron fuego con sus tercerolas, que ya tenían preparada en medio de sus piernas. Evaristo e Hilario hicieron fuego al mismo tiempo, y un minuto después los 3 indios que estaban armados de los viejos fusiles dejaron ir los tiros sobre el costado del carruaje. Por un momento una nube de humo envolvió el repentino cuadro. Uno de los soldados cayó al suelo herido mortalmente. Mateo sintió un fuerte escozor en la oreja. La bala de la pistola de Hilario le había llevado un pedazo y rozado ligeramente el cuello. El sota, que vio apuntar a Hilario, le aplicó un bijarrazo en la cabeza que le hizo caer del caballo, y del centro de la diligencia brotó un clamor, un grito de dolor y una exclamación terrible. God damn, un inglés, director de las minas de Bolaños, resultó herido en un brazo, y la misma bala de los fusiles retacados de los indios había llevado la punta de la nariz a la esposa del inglés. Todo esto pasó en instantes, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago. Mateo tronó el látigo, sin hacer ya caso de los gritos ni de los balazos que disparaban desde dentro de la diligencia otros 2 mineros ingleses, y las mulas asustadas y casi desbocadas partieron como alma que llevan los diablos. Cuando Evaristo mismo volvió de la sorpresa, porque sorpresa fue para él la llegada de la diligencia con soldados, que desde que lo vieron le desquerrejaron los brazos, vio al soldado moribundo en medio de un charco de sangre y a Hilario tirado al pie de su caballo con los ojos cerrados y sin movimiento, a uno de los indios con la mano traspasada, seguramente por una bala de los ingleses, y a los otros escondidos con sus garrotes detrás de los árboles. Lleno de furor por la muerte de su segundo, acabó con su espada de matar al soldado, que con voz casi extinguida le pedía misericordia. Hizo que levantaran los indios a Hilario, todo descoyuntado y flojo como si fuese un maniquí de trapo, y se apresuró a internarse con él en el monte, ganar la carbonera y después el rancho, temiendo que viniese una escolta, como sucedió. Pero llegó al galope tendido y con las espadas desenvainadas cuando todo había concluido y los bandidos estaban en sus madrigueras. La noticia de este suceso, que se propagó en Puebla y en México con más rapidez que la de los operistas, puso en alarma a la capital, que ya iba olvidando a los cantantes, y en esta vez no fueron solo cesaristas y albanistas y los jóvenes calaveras de moda los que se armaron el ruido y el escándalo, sino el público y los extranjeros dedicados al comercio y a la minería. Los italianos, que eran de diferentes provincias, no tenían representante especial, pero los subidos de S.M. Británica sí tenían a su ministro, que estaba acostumbrado a que los ladrones respetaran y dejaran pasar cada mes su correo, sin más defensa que la bandera inglesa, que en la varita de membrillo con que azotaba al caballo solía enarbolar Rafael Veraza cuando temía algún peligro. Los ministros de Inglaterra, de Francia y de Prusia, sin pedir audiencia, se presentaron al ministro de Relaciones. Los atentados que se cometen diariamente en la República, dijeron al secretario de Estado mexicano, después de hacerle graciosas cortesías y de estrecharle afectuosamente la mano,
han hallado fuertemente la atención de nuestros gobiernos y no cumpliríamos con el deber que tenemos de mantener y estrechar las buenas relaciones que tenemos con este país si no manifestáramos el profundo disgusto que nos han causado los 2 últimos asaltos a las diligencias, en los que han pasado escenas atroces, siendo violadas y robadas las artistas de la compañía de ópera italiana. Debo protestar, señor ministro, dijo el de Relaciones, contra esos rumores, que son de todo punto inexactos. El señor conde de la Cortina, que ha tenido motivo de saber con exactitud lo que ha pasado, por medio del cochero, se ha acercado a este ministerio a tranquilizarlo, y el gobierno de la República está seguro de que, en punto a violaciones y a ultrajes, no ha habido más que lo que yo espero de la cortesía y del buen criterio de vuecencia, interrumpió el ministro de Francia, que el gobierno no dará más crédito a un cochero que a los ministros de las potencias amigas que están aquí presentes. La rectificación de una especie semejante daría motivo bastante para considerarla como una ofensa que es seguro que no tolerarán nuestros gobiernos. El ministro mexicano, alarmado con el tono altanero del francés, explicó que no era el cochero a quien se le daba el crédito, sino al conde de la Cortina que, amigo especial de algunas de las cantantes, había tomado de antemano medidas muy eficaces para que, en caso de asalto, fuesen bien tratados los pasajeros, como en efecto sucedió, y que él y su gobierno ni por un momento habían tenido la intención de ofender a los dignos representantes de las naciones amigas, con las cuales el gobierno de la República deseaba estrechar más y más sus cordiales relaciones. El ministro francés, con estas explicaciones, se calmó e hizo 2 o 3 inclinaciones amistosas desde su silla. El inglés, a pesar de la tradicional gravedad británica, sonrió al oír la historia de las violaciones y ultrajes que corría todavía de boca en boca. Él sabía la verdad, pues el conde de la Cortina se lo había contado todo, pero esta sonrisa fue momentánea y casi imperceptible, y volviendo a tomar su aire excesivamente grave, en tono acompasado y solemne, dijo: «Lo que no se puede negar es que en el último asalto ha habido balazos y ataques violentos, que 3 súbditos de SM Británica han sido heridos, que Mistress Allen tiene un pedazo menos de nariz y aunque la herida no es de gravedad, quedará desfigurada, lo que es quizá peor que la muerte para una belleza inglesa. El gobierno de SM Británica espera, primero, que los ladrones serán perseguidos, aprehendidos y castigados severamente, y segundo, que se otorgará una indemnización conveniente por los daños y perjuicios que han sufrido los súbditos de SM, que después de haber hecho enormes beneficios a México con sus trabajos en las minas, se retiraban pacíficamente a Inglaterra y a Irlanda». Acabando esta arenga, dicha de una manera decisiva y que no admitía discusión, el ministro se levantó, saludó cortésmente a nuestro secretario de Relaciones y se dirigió a la puerta, donde le siguieron los demás, dejándolo atónito y persuadido de que el lance de Río Frío y el fragmento de narices de Mistress Allen no dejaría de costar a la nación 2 o 300,000 pesos. Antes de dar cuenta al presidente de este importante acontecimiento, quiso oír la opinión y tomar el consejo del licenciado Bedoya. Lo mandó llamar, y estuvieron encerrados como 2 horas. Lamparilla lo acompañó, pero no entró al gabinete del ministro, sino que se quedó en la antesala esperando, pero esto bastó para que se diese importancia y contase a sus amigos, cuando lo encontraba en los juzgados, que el ministro de Relaciones le llamaba a cada momento para consultarle negocios de la más grande reserva e importancia. Cuando el ministro de Relaciones, después de oír la opinión de Bedoya, subió a dar cuenta al presidente de la visita que había recibido de los embajadores, no solo sabía con todos sus pormenores el suceso, sino desfigurado considerablemente. El inglés director de las minas de Bolaños estaba agonizando en Puebla y Mistress Allen en el mismo estado, con las narices enteramente perforadas. Don Anselmo le había escrito una carta diciéndole que los cocheros se negaban a hacer el viaje a Veracruz, ni aunque se les duplicara el sueldo, y en consecuencia tenían que perder la carrera de las diligencias. Los periódicos de todos los partidos y colores que tenía sobre la mesa no hablaban de otra cosa que de la violación de las italianas y del asesinato de los ingleses, y el público, según sabía el presidente por relaciones verídicas de sus ayudantes, no se ocupaba de otra cosa y esperaba el remedio de él y nada más que de él, porque los jueces, con excepción de Bedoya, no servían para maldita la cosa. Así, el ministro, que lo vio tan irritado, no se atrevió a decirle lo que verdaderamente había pasado, limitándose a referirle que, por ceremonia y por dar gusto al comercio, los ministros extranjeros lo habían visitado, pero que la entrevista había sido de las más cordiales y nada había que temer de las naciones amigas.
Pronto acabará esta situación que tiene en alarma a todo el público, dijo el presidente cuando acabó de oír a su ministro. Lo de la operista me cayó en gracia, pues el conde de la Cortina me refirió lo que pasó realmente, pero esto de matar a los soldados y de herir a los pasajeros ya es grave y no lo sufriré. Yo me encargo de acabar con los ladrones, no necesitan los ministros poner circulares ni hacer excitativas a los gobernadores, que no hacen caso de ellas. Yo mismo dictaré las medidas que crean necesarias y ya verá usted el resultado. Los embajadores que han visitado a usted me visitarán a mí para darme las gracias. De pronto, es menester ahorcar a estos reos que condenó a muerte y aprendió el licenciado Bedoya, único juez que conoce sus deberes, y ya tendremos con esto para que se entretenga el público y los ministros extranjeros, mientras surten efecto mis providencias. Solo me falta que venga Vaninelli de Guanajuato y ya lo mandé llamar. Verán en México lo que es un gobierno enérgico. Con que, señor ministro, póngase usted de acuerdo con el de justicia y quedan ustedes encargados de que esos reos sean ahorcados antes de 8 días. El ministro se quedó estupefacto con el acuerdo, pero no hubo remedio. De la presidencia se dirigió a ver a su compañero, se mandó buscar a Bedoya, que no tardó en llegar, y los 3 personajes se encerraron para disponer la manera de que fuesen ahorcados antes de 8 días los reos que hacía meses y meses estaban olvidados en la cárcel de corte. 6. El triunfo de Bedoya. Apenas había salido Evaristo del zaguán cuando Cecilia conoció la falta tan grande que había cometido al estrecharle la mano como si fuese su amigo viejo o su amante, pero, sobre todo, en haber consentido en recibir las alhajas, los relicarios y anillos oxidados, las perlas ensartadas en hebras de pita y con lazos de listón mugrientos, el conjunto todo oliendo a seno sudoso de mujer. Le parecían evidentemente robadas, y se figuraba que los envoltorios de trapo negro que las contenían estaban ardiendo y le quemaban las manos. Pero no había remedio, había cometido una debilidad de que se arrepentía. Y el recurso de salir y llamar a Evaristo era peor, pues de seguro se figuraría que ella lo buscaba de nuevo, y quién sabe a qué clase de libertades se podía entregar. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo esta debilidad de Cecilia salvó la vida y otras cosas más a las reinas del canto italiano, y sobre todo el honor de México, comprometido ante los extranjeros. Pero ella, que ignoraba tan grandes cosas, tenía el títere pegado en la cabeza y no sabía qué hacer con aquellas prendas que, un día u otro, le podrían ocasionar un mal. Contarle el caso a Lamparilla, ni por pienso, le armaría un escándalo. Celoso como estaba desde el primer momento que vio al tornero a bordo de la canoa, creería a pie juntillas que estaba ya en relaciones amorosas y perdería el apoyo de este buen amigo, por el que tenía además un sentimiento que se iba pareciendo mucho al amor. Decidió, pues, consultar con don Pedro Martín de Olañeta y aún entregarle los siniestros envoltorios negros, y si Evaristo los reclamaba, ya se vería. En efecto, uno de los días en que don Pedro Martín solía ir al puesto a escoger su fruta y conducir él mismo a su casa en su paliacate, bamboleando acompasadamente su brazo derecho con su bastón de puño de oro debajo del brazo izquierdo, Cecilia se esmeró en presentarle las mejores piezas: naranjas con la corteza de oro, mameyes rojos como el carmín, plátanos tiernos y aguacates que eran una mantequilla. Contento el viejo licenciado, amarraba con cuidado las puntas del pañuelo para que no se fuesen a caer, y mientras hacía este trabajo escuchaba las confidencias de Cecilia, que le fueron interesando más y más hasta el grado que consintió en recibir las alhajas para examinarlas y guardarlas hasta que se las volviese a pedir. Una luz se había hecho en la oscuridad del proceso que tan defectuosamente instruyó Bedoya. El misterioso pasajero de la canoa, el tenaz enamorado de la frutera, era, o no dudarlo, el asesino de Tules y el capitán de los enmascarados de Río Frío, que tanto había dado que decir en los últimos días. Para un viejo criminalista como don Pedro, el encontrar un indicio, el escuchar un cuento sencillo que se relacionase con el descubrimiento de un criminal, el tener quizá una prueba en las manos, eran cosas tan importantes como para un anticuario encontrar un ídolo zapoteca de serpentina o una máscara de obsidiana. Así, acabó de atar muy contento las puntas de su pañuelo, pues había quedado como enajenado y suspenso con la narración. Guardó las alhajas en las profundas bolsas de su levita, tranquilizó a Cecilia con palabras cariñosas y antes de entrar a su casa se fue al convento de San Bernardo a ver a Casilda. Hacía un mes que ni siquiera pasaba por allí y ya le parecía un siglo. Casilda no se hizo esperar y apareció en la portería,
saludando a don Pedro con los ojos, con la boca, con la expresión de toda su fisonomía, y tomándole una mano, se la besó respetuosamente. Con la quietud, los buenos alimentos y el trabajo metódico del convento, los atractivos naturales de Casilda habían subido infinitamente de valor. Era una sorprendente belleza, y además sus maneras dulces, la fuerza de sus brazos para el trabajo, su habilidad para la cocina y especialmente para los pasteles y postres, le habían granjeado el cariño, no solo de la religiosa a cuyo cargo estaba, sino de toda la comunidad. Casilda, concluidas sus obligaciones diarias del aseo de la celda y costura, se dedicaba a hacer camotitos, que rivalizaban con los de Puebla, y las famosas empanadas de San Bernardo que se servían diariamente en la mesa de las casas aristócratas y solariegas de México. De todo eso platicó don Pedro Martín con Casilda y las religiosas torneras. Concluyó por regalarle su pañuelo de la excelente fruta de Cecilia y recibir en compensación media docena de las sabrosas empanadas y 4 platitos de postre, que en una curiosa cesta adornada de listones rojos, con su limpia servilleta, se encargó de conducir a su casa, una de tantas mandaderas que están en las porterías de los conventos. La fruta fue reemplazada en el camino por otra, aunque menos buena. Nunca las hermanas habían visto a don Pedro de más buen humor. Les parecía que se había remozado y que tenía 16 años menos. Al sentarse a la mesa recibió una carta que un criado había dejado 2 horas antes. Era del marqués de Villalegre, en la que le refería la espléndida recepción que le había hecho el conde, la belleza todavía maravillosa de Mariana, lo de los 300,000 pesos que recibiría de dote y que estaban depositados en la casa de moneda, y por último, su próximo casamiento y su inmediato regreso a la capital. Llena el alma de don Pedro Martín de esa alegría que producen los pensamientos amorosos y las esperanzas más o menos lejanas de realizarlos, tomó su café, fumó su cigarro y después pasó a su recámara a echar un piso como acostumbraba, pero más que todo, a reconstruir con la imaginación la escena que tanta impresión le hizo. No tenía más que cerrar los ojos para ver de nuevo el busto desnudo y opulento de Casilda, engastado en el rico cortinaje carmesí del balcón. Ese día, sin saber por qué, le había parecido Casilda no solo más hermosa, sino más seductora, con el aire modesto y las miradas apacibles, las sonrisas plácidas y las maneras de gente fina que había adquirido con su residencia en el convento. Le parecía otra mujer nueva. La posibilidad de que poco a poco se acercase Casilda a la esfera en que vivía le halagaba mucho y se formaba la ilusión de que un día pudiese decir: Casilda es como mis hermanas, iguales maneras, las mismas frases en la conversación, la misma discreción y la misma modestia en el vestir. Diré que es una sobrina que vivía en Zacatecas o en cualquier parte. Nadie sabrá su historia y será mi mujer. Se comprende muy bien el interés con que escuchó las aventuras de Cecilia, pues que lo concluían a descubrir que el capitán de los bandidos era el asesino de Tules, y una vez aprendido, juzgado y castigado, Casilda quedaba libre de ese perseguidor, cuyo solo nombre le causaba terror y cuyo recuerdo la atormentaba y la ponía triste. Contento, arrullado así en su cómodo lecho, cerraba los ojos hasta que se apoderó de él ese agradable sopor que precede al momento en que va a venir un sueño tranquilo y a perderse la conciencia de la vida real. Destemplados gritos en la calle de muchachos, mujeres y ciegos que voceaban un papel lo volvieron a la realidad de la vida. El diario de los ahorcados, relación de los horrorosos crímenes cometidos en la estampa de Regina. Y repetían continuamente estos gritos, que se alejaban para dejarse oír otros de los nuevos papeleros que venían de otras calles. Don Pedro se levantó incómodo, bajó de la cama y tocó la campanilla para que la criada o el portero le comprasen los impresos, y unos pocos minutos después los tenía ya en la mano. Son seguramente los reos que ha juzgado Bedoya, se dijo don Pedro Martín. No pueden ser otros. Ha llegado para mí lo que se llama un caso de conciencia, y pensar que si por una desgracia hubiese caído Casilda en manos de ese salvaje, estaría también sentenciada a muerte. Se paseó agitado por la recámara, pero al fin se sentó en su sillón y se puso los anteojos. Tengamos calma, leamos y ya reflexionaré lo que debo hacer. Los papeles eran de una imprenta anónima, con unos caracteres de letra inteligibles y un pésimo grabado en plomo, que representaba a 2 hombres y 2 mujeres sentados en unos banquitos y el verdugo apretándoles la mascada. Don Pedro, instintivamente, quiso borrar con el dedo las figuras que estaban en el encabezamiento del proceso popular, hizo un gesto y comenzó a leer. Vamos,
a fuer de patriotas y de buenos mexicanos, a imponer al respetable público de los crímenes cometidos en la estampa de Regina, ese antro negro y profundo de la maldad inspirada seguramente por el demonio. Pero la providencia, que nunca deja sin castigo al criminal por más que se esconda, hizo que viniese a tener en las manos la balanza de la justicia un juez integérrimo, justiciero, el licenciado don Crisanto de Bedoya y Rangel, quien gracias a su actividad descubrió el crimen y los reos, convictos y confesos, van a satisfacer a la vindicta pública. Para que el público conozca a estos criminales, a la vez que desgraciados, comenzamos por la más culpable, Jacinta, alias Tijerina. Don Pedro, temblándole las manos, recorrió rápidamente el papel, temiendo encontrarse con los nombres de Casilda y de Juan. Afortunadamente, el autor anónimo del Diario de los Ahorcados no se había ocupado de ellos.